Raimundo, ¿cómo estás? Te veo allí. ¡Allí estás! Por fin. Finalmente, finalmente. Tenía problemas con la comunicación. ¿Cómo estás tú? No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aló? Disfrutando de una gran oportunidad que nos das a todos de conocer un poco más a una persona que ha sido un gran guerrero de la vida, una persona que ha sabido convertir los obstáculos en buenas oportunidades. Te he conocido en momentos en donde todo está muy bien y también te he conocido cuando has tenido que enfrentar momentos difíciles. Y una cosa que admiro de cómo te has ido manejando es que a pesar de la adversidad mantienes la calma, esa cordialidad que siempre te caracteriza y sobre todo no pierdes el foco de lo que quieres lograr. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. ¿Cómo estás tú? Saludos, como hacía tiempo que... Bueno, te vi recientemente en el libro y nos hemos estado viendo y comunicando. Pero muy bien, muy bien. Aquí vamos dándole duro fuertemente, como tú mismo lo has dicho. Batallando las dificultades. Pero vamos adelante, vamos avanzando, creando ¿Cómo? cosas nuevas y reinventándonos. Así es, como tú sabes, el programa nace precisamente de ese deseo que tiene mucha gente de cómo reinventarse. Y a veces algunas personas creen que quien se reinventa y triunfa es una persona que tiene como unos poderes sobrenaturales y no es así. Somos todos de carne y hueso. Lo que hay que crear un sistema. Y quisiera que nos hablaras quién es Raimundo Santa Marta, cómo fue que comenzaste en todo esto. Échanos tu cuento. Bueno, fíjate, en principio tengamos en cuenta que el reinventarse en este mundo tan exigente, casi todo el mundo está en eso. Aún estando en una actividad determinada, está tratando de reinventarse porque la dinámica de la vida ha llevado a un costo general como tal que todos tienen ciertas insatisfacciones con los logros, con las metas, sobre todo en base a la parte económica, lo que se está generando. En el caso mío, yo me he tenido que reinventar y tengo que recordar también la trayectoria que pasé durante mi vida con mi padre, en el cual se reinventó muchas veces, porque la Venezuela de donde procedemos fue una Venezuela muy hermosa hasta hace unos años, pero en la década de los años 50 ya había que hacer muchas modificaciones para irse adaptando a las circunstancias de cómo el país iba evolucionando y observar las oportunidades que iba brindando, porque mucha gente no puede perder la perspectiva de que en momentos difíciles es cuando están las grandes oportunidades, pero las personas tienen que autodefinirse cómo me encuentro, dónde me encuentro, cuál es mi estado, mi estatus, cuál es mi condición inclusive, desde el punto de vista de la edad, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista y dentro de la salud de cómo está ese sistema inmunológico para soportar esas presiones que muchas veces traen a ansiedades, a depresiones, a condiciones que enferman y que impiden inclusive en esas personas reinventarse. Y tengo en la memoria muy fresca todas las actividades de reinvención que hizo mi padre y de las cuales pues yo también he tenido que vivir unas cuantas a través de los años y sobre todo de los últimos años con todo lo que ha pasado en nuestra querida Venezuela. Sí, pero te veo a ti que a pesar del cambio geográfico, del cambio de actividad, eh, te veo como muy activo. Y algo que siempre me ha llamado la atención es que tú te autodenominas un investigador. ¿Cómo llegaste tú a decidir entregarle tu vida a la investigación? Y sobre todo en el campo de la salud. Mira, tengo en el área de la salud, tengo 47 años dedicado a esto. Empezamos con un pequeño laboratorio farmacéutico que se originó como consecuencia de la venta de productos a la industria petrolera y los excedentes que quedaban de productos que para aquel entonces eran de alto consumo, como un antiácido, el bicarbonato de sodio, por ejemplo, que se le vendía a la industria petrolera, sobraban unos sacos de bicarbonato y se nos dio la idea, mi padre tuvo la gran idea
de inventar el hacer sobrecitos pequeños para venderlo en farmacia. Así fuimos los creadores de las primeras unidosis de bicarbonato de sodio, del sulfato de magnesio, el magnesio que hoy en día es tan buscado, tan requerido, que por cierto, yo tengo aquí el mío, Glutactin Max. ¿Cómo se llama? Glutactin Max, mira, Ah. esto es una maravilla, 5 tipos de magnesio, precisamente en la historia de los 47 años que tenemos en el conocimiento de estas causas. Entonces, todo aquello que sobraba, incluyendo, todos deben de conocer el alcohol isopropílico, el alcohol antiséptico, envasado en botellas plásticas. Nosotros fuimos los creadores en Venezuela del alcohol isopropílico en botellas plásticas. Allí se vendían a las farmacias en tambores y para envasarlo en botellas de vidrio, aquello era realmente traumático. Y nosotros montamos una pequeña planta de plástico, una pequeña máquina para producirlo, y los excedentes del alcohol que sobraban de la industria petrolera para lavar las tuberías, para limpiar las tuberías que se llenaban de aminas, bueno, en la desinfección de eso nos sobraban grandes cantidades de alcohol. Y ese alcohol lo vendíamos a las farmacias, posteriormente lo envasábamos en botellas plásticas, y así fue como lanzamos en Venezuela las primeras presentaciones de alcohol isopropílico en plástico. Esto derivó en un crecimiento lento, pero muy sostenido, en el cual hubo la oportunidad de poder desarrollar el incrementar este negocio a través de nuestros orígenes españoles, en el cual, realizando unas inversiones en tecnología en España, pues pudimos traer a Venezuela varias formulaciones y varios equipos para la fabricación de medicamentos en Venezuela, con lo cual empezamos a fabricar una cantidad inmensa y llegamos a ser el laboratorio más grande de producción de medicamentos hospitalarios en el país, alcanzando a suplir el 6,83% de los medicamentos que se consumían en el país en el sector hospitalario. 313 moléculas. Y en ese tiempo que se empezó a desarrollar eso, yo tenía un equipo de 600 personas allí, en los cuales habían 27 profesionales de las áreas farmacéutica, química, biológica, nutricional, toxicología, todo un compendio muy grande de profesionales en el área, y yo presidía todos los comités de investigación sin saber nada a la materia. Yo lo que era un extraordinario comerciante, un extraordinario vendedor, pero el bagaje que yo adquirí en el conocimiento con toda esa gente, y luego para no pasar el momento de ignorante ante ellos cuando hablaban la parte técnica, al final, y seguramente muchos estarán escuchándonos aquí en este momento, al final, pues yo intervenía de forma directa en las directrices y en las determinaciones de gran parte de las formulaciones, de las mezclas de productos, de los cambios. Me especialicé muchísimo en la determinación de las materias primas, tanto para medicamentos como posteriormente, y ahora lo vamos a hablar más adelante, para productos nutracéuticos, que es el fuerte que en este momento estoy, como consecuencia de hechos lamentables de mi vida, como fue la muerte de mi esposa, como fue la muerte de mi madre, un amado tío, que murieron de cáncer, y yo he tenido 4 linfoproliferativos, que han sido anuncios también de cáncer a nivel linfático. Entonces esto me llevó, y en el comité yo los decía, que yo me iba a dedicar a investigar la célula vegetal, a ver qué relación tenía con la célula humana. Yo me iba a dedicar a investigar cómo podíamos ir al origen de las enfermedades y no tratar la enfermedad cuando se había cronificado o cuando ésta estaba en desarrollo con una recurrencia permanente. Y eso es lo que yo estaba viviendo en carne propia, como lo viví también a nivel de familiares y lo demás. Y en ese caso entonces me puse a investigar. Y de allí que me han dado por llamarme investigador por mis conocimientos generalizados en toda la parte de salud. Y básicamente, como muy importante, en la farmacológica, en la farmacéutica, en la elaboración de productos, en el reconocimiento para qué sirve cada producto. Y me ha tocado dar algunos congresos, explicarle a los médicos cómo se utiliza un producto, cuáles son las bases y los fundamentos moleculares que ese producto tiene para los mecanismos de acción que se aplican, de modo tal de que de ahí viene ese título que no me lo he dado yo, me lo han dado, investigador farmacéutico. Pero bueno, bienvenido. Qué interesante
el recorrido que has llevado hasta ahora. Hemos visto que comenzaron en el campo petrolero, habían unos residuos, esos residuos los utilizaron en el campo de la salud, así nació el laboratorio, así fue creciendo, tu padre, gran creador sobre ello, y tú comenzaste a presidir estos comités, pero sin ser investigador. Qué interesante eso. Pero fíjate que la práctica hace al maestro. Poco a poco, practicando, escuchando, leyendo, tú te fuiste profesionalizando en un campo que no fue el original. Que no fue el original mío. Entonces vamos a imaginarnos, agarró un buen día, Raimundo Santa Marta se vino a los Estados Unidos con su maleta de conocimientos y con un poco de ideas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo vine aquí, básicamente fortalecí la presencia mía aquí en los Estados Unidos después del 3 de septiembre del 2018, cuando un innombrable en el estado Zulia, que lo arruinó, y no me quiero meter en el plano político, pero es la realidad de los hechos, arruinó al Zulia, me tomó por expropiación ilegal el laboratorio en Venezuela. Y ya veníamos internacionalizando las producciones, internacionalizando los desarrollos, las invenciones que habíamos tenido en Venezuela, las veníamos internacionalizando y montamos una planta, una mega planta aquí en los Estados Unidos. Yo la conocí. ¿Perdón? Yo la conocí, tú me la enseñaste. Muy tecnológica, muy tecnológica. Espectacular. La NASA era lo que llamamos un rancho al lado de lo que era este laboratorio farmacéutico, en el cual se iban a fabricar básicamente productos farmacéuticos OTC, que son over the counter, que son de libre venta, y algunos productos que iban a ser fabricados también para laboratorios que nos estaban solicitando la fabricación, como era el caso de Bayer, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Había una muy buena cantidad. Pero básicamente en Venezuela, en el laboratorio en Venezuela, desarrollamos las primeras unidosis para niños del mundo. Yo tengo la patente, tenía la patente. Quiero decirte que el día que te conocí, hace varios años, estabas celebrando que habías logrado la primera licencia mundial de unidosis. Eso es correcto. Explícale a la gente qué es unidosis. La unidosis es el método de administración de un medicamento para cualquier edad. En este caso, lo hacíamos para niños, básicamente, porque hay muchos niños que en este momento tienen sobredosis por la administración errónea, equivocada que tienen los padres hacia ellos, y les dan, por ejemplo, el acetaminofén, les dan dosis excesivas, y esto está teniendo como consecuencia desde el año 55, cuando empezó el acetaminofén a tener el boom de consumo en el mundo. Ahora observamos que hay muchísima demencia en personas de aquel tiempo, de aquellas edades del 55 para acá. Estamos observando muchos problemas de tipo hepático que tienen que ver con hepatotoxicidad, la cual conduce a otras enfermedades como cirrosis e inclusive el mismo cáncer. Entonces, ya en el año 2014 ya se estaban reportando alrededor del mundo unos 1.159 niños que morían por sobredosis de medicamentos, e inclusive en el Canadá se hizo un estudio importante entre unas 7.500 personas para determinar el conocimiento que estas personas tenían sobre el uso del acetaminofén de forma irregular. Quiero decir de forma irregular, era no mirando la posología que tiene el producto, sino tomando el frasco y tomando el trago, la cuchara, una cuchara de cocina, que puede ser una cuchara más grande, más ancha, más profunda, y eso trajo como consecuencia, o ha traído como consecuencia, que la administración de ese producto, el paracetamol, el acetaminofén, ha sido muy irregular, y hoy en día, con las investigaciones actuales en la historia, nos está dando el hecho de conocer que parte de ciertas enfermedades, parte de ciertas deficiencias celulares y orgánicas provienen precisamente del uso de este producto en forma indiscriminada. Es seguro dando las posologías adecuadas, pero es peligroso. Entonces, sí, yo desarrollé con los alemanes, me pasé 7 días en una planta en Alemania con un grupo de 5 ingenieros desarrollando la primera
el primer dispositivo de unidosis con la patente del Child Safety, que es la patente de seguridad para niños. Yo eso lo hice aquí, formó parte de la patente, la inscribí inclusive en Venezuela, que tiene muy pocas patentes. Bueno, quise que Venezuela tuviese también este desarrollo y la inscribí primero allá que aquí en Estados Unidos. Posteriormente fue aquí. Bueno, esta planta se montó a raíz de la situación de Venezuela. Yo tuve un problema serio desde el punto de vista financiero y tuve que recurrir a la banca aquí, a un fondo de inversiones. Estos son unos buitres, son unos tiburones, estos son unos, tengo que decirlo así, me perdona la audiencia, tú y la audiencia, unos bandidos, y nunca se me olvida el difunto, de lo único que le doy esto crédito al difunto era cuando decía que aquí el sistema era realmente tiburón, era águila. Y bueno, y tuve problemas con ellos aquí en este asunto porque vino el 2019, la época de la pandemia. Y en la pandemia, esta gente que estaba aquí de socio conmigo en esto, que me facilitaron un dinero, querían desarrollar la vacuna y yo no quería hacer la vacuna porque mi experiencia en el área farmacéutica de 47 años me decía que eso era pan para hoy y hambre para mañana. En otras palabras, se iba a fabricar la vacuna hasta que pasase la pandemia, hasta que superásemos ese episodio que se daba, y efectivamente así fue. Pero sin embargo, estos se quedaron con la idea de fabricar la vacuna y como tal me echaron una broma en las llamadas letras chiquitas de los contratos. Finalmente, lamentablemente, la planta no siguió en manos mías, siguió en manos de ellos, y al final la acaban de cerrar hace pocos días por incompetencia, porque no pudieron hacer nada. Era una planta diseñada para la fabricación de aproximadamente unas, oye la cifra porque es importante esto que te voy a decir, la cifra estaba basada en 1.700 millones de unidosis, una cifra impresionante, dividida entre 34 productos. Fundamentalmente los primeros productos que iban a ver eran el acetaminofén, el ibuprofeno, algunos antiácidos, una serie de productos, e inclusive un producto que en Venezuela yo lo desarrollé también, que era para la litiasis, o sea, para los cálculos renales. En Venezuela también se estaban fabricando, habían 56 productos desarrollados en Venezuela, probados en Venezuela, hechas las estabilidades en Venezuela y todo, y se iban a fabricar aquí en los Estados Unidos para el mundo entero, porque lamentablemente en Venezuela tuve el empase con el innombrable que al final terminaron quedándose con la empresa y ahí la tienen semidestruida. Una empresa que fabricaba 48 millones de unidades de medicamentos. Pero lo espectacular de lo que vienes haciendo, y eso, créeme, Raimundo, la gente que realmente te aprecia ha podido ver cómo ese hombre que tuvo que enfrentar una situación verdaderamente difícil, se ha levantado, sigue produciendo sus unidosis o sus dosis, desarrollando nuevos medicamentos. Te veo por todas las redes hablando de estos productos y la importancia que tiene el Glutactiv, el magnesio, el acetaminofén. Háblanos de eso, porque ¿cómo hiciste? ¿Cuál es el truco que tú tienes para que, a pesar de estar enfrentando una adversidad tan grande como la que enfrentaste, y en este país, que las cosas no son fáciles cuando te viene encima la banca o cuando te viene encima leyes que a veces no son parecidas a las nuestras, pero tú le has dado la vuelta y mereces pues ese reconocimiento, que quiero hacerlo público, porque realmente tu reinvención no ha cesado. Y quisiera que le hablaras a los que nos están escuchando, ¿cómo has hecho para hacerlo posible? Cuando tú te identificas internamente en cuáles son tus capacidades, cuáles son tus competencias, cuáles son tus limitaciones y la forma en que tú puedes avanzar, tienes dos alternativas de acción inmediata. Una, creer que estás debidamente preparado para desbocarte hacia adelante, u otra, que estás al borde del precipicio y dar un paso atrás es salvar la vida. Dar un paso atrás es triunfar, porque si das el paso adelante en ese momento, te vas a destruir. Y es allí donde la persona tiene que autoevaluarse, analizar sus competencias, analizar sus capacidades y dentro de ellas no abandonar el pasado
y traer lo bueno del pasado al presente con la modificación de la reinvención. ¿Reinvención en qué? Te vas a reinventar en el mercado, te vas a reinventar en lo que vas a hacer, te vas a reinventar en el producto, te vas a reinventar en la forma en que tú debes de hacer las cosas, porque en ti tiene que haber un cambio sustancial. Recordemos que reinventarse es renovarse, y la renovación es dejar atrás algunos aspectos que, si bien te han llevado a un punto, te das cuenta que hay una pared y estás chocando con ella y no logras sobrepasarla. ¿Por qué? Porque hay algo que está faltando. Y en ese algo, entonces ahí tú tienes que sentarte y decir, ¿sabes qué? Déjame analizar el entorno general, analizarme a mí, analizar el entorno y lanzarte. En el caso mío específico, yo vengo de la industria farmacéutica. Vengo de fabricar 118 medicamentos en 313 moléculas. Sin embargo, estos productos, cuando salgo de Venezuela y vengo aquí, vengo con la idea de fabricar algunos que, repito, eran OTC, medicamentos OTC, pero no eran básicamente lo que fabricaba en Venezuela, que eran antibioterápicos y una serie de productos muy sofisticados de alto consumo, pero también de alta tecnología. Sin embargo, aquí me fui a la fabricación de esto, pero en el desarrollo de esto, cuando analizo, repito, la muerte de mi esposa, la muerte de mi madre y lo demás, y a mí mismo, que no me logro salir del problema del origen, digo, ¿sabes qué? Déjame analizar mejor este tema del origen de la enfermedad y cómo curarla. Y de ahí me dediqué entonces al estudio de los nutracéuticos. ¿Qué son los nutracéuticos? Los nutracéuticos son nutrientes con capacidad terapéutica. Son los nutrientes que recibimos de los alimentos, pero en forma de bioactivos. Y logré desarrollar con un equipo de personas, también algunos venezolanos, logramos desarrollar complejos bioactivos nutracéuticos. ¿Qué significa esto? Complejos que contienen una cantidad de sustancias, de productos, que son bioactivas, que es la parte más concentrada que tienen los vegetales, o que tienen los minerales, o que se consiguen de alguna forma o manera de forma natural. Y con eso empezamos a fabricar estos complejos bioactivos nutracéuticos. Incorporamos dentro de esto el más importante, a mi entender y a mi buen saber y al conocimiento que la ciencia ya tiene con esto, y basta decir que tiene 187.000 estudios. 187.000 estudios. Más estudios que la vitamina A, B, C, D. Todas juntas no llegan al estudio de lo que contiene el glutatión. Es la sustancia más importante para el proceso de desintoxicación del cuerpo. Explícanos eso, porque mucha gente habla de ello y cuando tú le preguntas ¿y para qué sirve? Muchas veces me dicen, yo lo que sé es que es bueno, yo lo tomo. Explícalo para que la gente lo... El glutatión, después del agua en el cuerpo, en las células, lo que más hay es glutatión. ¿Qué es el glutatión? Es la unión de 3 aminoácidos que convierten un tripéptido llamado glutatión, que es uno de los 3 sistemas antioxidantes que tenemos en el organismo. 3 sistemas más básicos tenemos, pero el del glutatión es el más importante. Tiene que ver con el 76% de todo el proceso de detoxificación del cuerpo. Es el agente principal y primordial para la desintoxicación del hígado, para la desintoxicación de metales y sustancias también en el cerebro para personas con Parkinson, por ejemplo, y otra serie de enfermedades. O sea, para muchas enfermedades. Y hay gente que me dice a mí, Raimundo, dime una cosa, ¿cómo es posible que tú digas que eso sirve para todo? Yo no, los médicos sobre todo, muchos médicos me dicen, pero bueno, ¿cómo vas a decir que sirve para todo? Y yo le digo a esos médicos, le digo, doctor, ¿cuántos tipos de células tenemos en el cuerpo? Unas 220 células, muy bien. ¿Cuántas células en general? Entre 30.000 y 70.000 millones de células tiene un cuerpo con 70 kilos. ¿En qué célula falta glutatión? No falta. Todas tienen glutatión. ¿Qué pasa si una célula no tiene glutatión? Tiene disfunción. ¿Qué pasa si tiene disfunción? Hay una enfermedad. Entonces sí sirve para todo porque esto va al sistema inmunocelular. Quiere decir, una célula sana, desintoxicada, con antioxidantes y con detoxificantes, que permita la regulación del proceso inmune para una adecuada respuesta, es la clave de la juventud
y cuando hablo de juventud no estoy hablando propiamente de rejuvenecernos completamente. Estoy hablando de cómo te sientes tú de joven, cuál es tu actitud ante la vida, cuál es tu forma de enfrentarlo. Incluso para las personas que aquí nos escuchan y lo demás, el glutatión sin el magnesio y el magnesio sin el glutatión no trabajan. Son las dos moléculas esenciales para trabajar dentro de la célula y los dos captan el potasio para complementar el trío de sustancias esenciales para la vida. De modo tal que me dediqué entonces al estudio del glutatión, he escrito muchísimo al particular, tengo un reconocimiento importante inclusive en Europa sobre esto. Ya el producto está en toda Europa, en los 27 países de la Unión Europea, desde España, que es nuestro centro de operaciones allí. Y básicamente estamos avanzando en base a casi todas las fórmulas contienen o glutatión o el precursor natural del glutatión, que es la cisteína, que es el que estimula la producción endógena intracelular y que es muy necesario. De modo tal que pasé del medicamento al nutracéutico. Pasé de tratar las enfermedades que pueden ser recurrentes o las enfermedades que se cronifican a buscar el mecanismo de que las personas dejen de sufrir, dejen de tener enfermedades por carencias nutricionales, por deficiencias en las células, que es donde está el tema de todo esto. Si una célula tiene deficiencia de potasio, hay enfermedad. Si una célula tiene deficiencia de sodio, hay enfermedad. Si una célula tiene exceso de sodio, hay hipertensión, hay una enfermedad. Si una célula carece de vitamina C, necesita el cofactor antioxidante del glutatión. Entonces ahí está también trabajando. De modo tal que hasta hace unos años habíamos olvidado que la nutrición era el hecho más importante, era la actividad más importante que teníamos para estar saludables. Hay un famoso médico que tiene que su tipo no me agrada para nada la forma en que da las explicaciones, pero que realmente sí tiene un mensaje claro, que es la nutrición, la alimentación es la base de la salud. Si usted se quiere ver sana, cuide la alimentación, aunque al cuidar la alimentación, la cuidamos también en volúmenes, en cantidades. Y resulta que la gente, y hay quienes dicen, tómate un jugo verde en la mañana y tómate no sé qué. Señores, el jugo verde sí sirve, pero no sirve. ¿Por qué? Porque para poder usted obtener una cantidad de antioxidantes, por ejemplo, para poder usted tener lo que esta vitamina C contiene en una sola tableta, usted necesita comerse 5 kilos de limón o de naranja para tener el valor de una tableta. Estas tabletas del Glutacti, una sola tableta equivale a 15 botellas de vino en resveratrol, el polifenol más importante para el antienvejecimiento. Lo contiene esto. Y una tabletita contiene el equivalente a 15 botellas de principio activo bioactivo de resveratrol. Entonces, sí, cómo no, es bueno tener la nutrición balanceada, una buena nutrición, pero cuidado, a partir de cierta edad tenemos que suplementarnos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cansado, las células no tienen ya la vitalidad, la funcionabilidad que tiene la célula de un niño. No tenemos la célula o de un joven de 20, 25 años. Tenemos algunas circunstancias que ya tenemos vicios. Vicios pueden ser trasnochar, ¿no? Vicios pueden ser tomar de cuando en cuando algo de alcohol. Vicios pueden ser los que fuman. Hay una serie de elementos que convergen para que el cuerpo pierda la capacidad metabólica de absorber esos nutrientes que tienen los alimentos. Entonces, hay que suplementarse. Eso sí, hay que buscar suplementos adecuados, pero lo funcional, lo más importante es que se tenga la desintoxicación celular. Porque si no está la desintoxicación celular, lo que usted come se va directamente por la vía gastrointestinal y se desecha, sin que esos nutrientes, sin que ese bolo alimenticio esté el suficiente tiempo para que pueda hacer su proceso con todas las enzimas del cuerpo, se mezclen y en el proceso bioquímico que tenemos todos, se absorban y entren en biodisponibilidad, lo que va para la sangre como lo que va para los diferentes tejidos del cuerpo. Y es allí lo importante del Glutacti, es allí lo importante de una nutrición balanceada para poder ser todo bien absorbido. Cuéntanos un poco
súper interesante la explicación. Luego vamos, mucha gente nos está preguntando cómo se pueden adquirir estos productos. Y también, bueno, dinos cómo podemos adquirir estos productos, porque mucha gente lo está preguntando. Aquí en Estados Unidos, en la página de glutactive.com lo pueden adquirir. En la página de Amazon también y en la página de walmart.com. Aquí en el área de Miami, ya que estamos aquí en Miami, en las farmacias de Locatel tienen también disponible el producto. En Venezuela lo hay en casi todas las farmacias. En Colombia existe, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Panamá, en México, en España y todo Europa desde España. Ya el producto está en más de 35 países. Ok, entonces, excelente, porque estás dando en el clavo, porque es la prevención. Ahora, Raimundo Santa Marta, investigador, ha ido creando productos que han sido bien acogidos por el mercado mundial y además de ello, me imagino que el Raimundo que conozco nos debería hablar de proyectos futuros. Cuéntanos de los proyectos futuros. Los proyectos futuros, ya que yo estoy enfocado... ¿eh? ¿Tú nunca te quedas tranquilo? No me puedo quedar tranquilo definitivamente. Los proyectos futuros van todos en dirección al enfoque que tengo de los nutracéuticos, al enfoque que tengo de poder beneficiar y favorecer las condiciones de la respuesta del cuerpo por vía natural. En este momento estamos ya terminando la fase de estabilidad y la investigación de un producto para el vigor masculino, 100% natural, que permite incrementar los niveles de óxido nítrico en sangre, que es el factor fundamental para el proceso de vasodilatación e incremento de la microcirculación para nosotros los hombres y para las mujeres, básicamente porque el producto, al incrementar la circulación y hacer la vasodilatación, que es la apertura de los vasos sanguíneos, automáticamente, en el caso del hombre, favorece la erección y en el caso de las mujeres favorece la sensibilización también. Por lo cual ese producto va a salir pronto al mercado. Eso llevo más de 1 año y medio estudiándolo y llevo más de 1 año y medio consumiéndolo, porque yo soy el primero que consumo lo que voy desarrollando. ¿Y qué tal va? ¿Y qué tal va? De maravilla. Va muy bien, va muy bien. Va muy bien por un simple hecho, vasodilatador. Incrementa los niveles de óxido nítrico en la sangre y automáticamente hace su efecto sin la necesidad de la pastillita azul o la pastillita amarilla. Tal. Este va a tener una función y es 100% natural. Muy equilibrado a base de arginina, citrulina, picnogenol, productos muy estudiados que favorecen estas condiciones. También venimos con el glutatión para niños. En este momento en los colegios, los niños, cada vez que comienzan los colegios o cada vez que hay una temporada de variación del clima, los niños se enferman. Venimos con glutatión para reforzar el sistema inmune de los niños, para reforzar las condiciones de estos menores en materia de la respuesta inmunológica. También venimos con un producto que es el Glutactifem para las damas, para aquellas mujeres que entran en el periodo de la y menopausia. Entonces, para ello también estamos por lanzar un producto. Y un producto también Sport para los deportistas, para las personas, que tiene que ver también con el óxido nítrico, porque el óxido nítrico es un factor fundamental para favorecer las condiciones musculares. Así que vamos avanzando en ese sentido. De momento, ese sentido y el objetivo futuro está en los mercados. Está en darle reconocimiento no solamente al producto como molécula, sino al producto como complejo bioactivo y a la organización como tal que tenga la imagen de la representatividad en el conocimiento de lo que está haciendo. En la gente que está apoyando esto, en la gente que tengo en investigación, en desarrollo, en la parte científica también, como en los médicos que están apoyando esto también. De modo tal que ese es el objetivo. En este momento no me voy a desviar de eso, aunque tengo algunas otras propuestas interesantes relacionadas con otros desarrollos,
pero no, hay mucho que hacer aquí en este campo de la medicina, en este campo de los nutracéuticos. En dos platos estás trabajando en todo lo que tiene que ver con la eterna juventud. Y eso me parece extraordinario, que no sea la edad un impedimento para que todos podamos seguir llevando una vida natural, sin muchas limitaciones que muchas veces la edad lo impone. Te quiero hacer una pregunta. Y dos también. ¿Qué necesita cambiar el campo de la salud para adaptarse a las nuevas realidades, a tu manera de ver? Los cambios que tienen que haber en la salud es el cambio que estamos dándole nosotros, prevención, orientación hacia la prevención, no permitir que la persona se enferme para que se cronifique la enfermedad, y conjuntamente con la cronificación está la desgracia de tipo socioeconómica, incluyendo la moral del entorno familiar de las personas que tienen una enfermedad, llámese un Parkinson, llámese un Alzheimer, llámese un cáncer, llámense personas que entran en diálisis. Lamentablemente no se ha ido al desarrollo de la prevención, al cuidado de la prevención para evitar estas condiciones. Yo quisiera llegar, y es el objetivo, llegar a los 100 años en buen estado de salud. No me voy a ver como joven como estoy ahora, con toda seguridad seguiré teniendo, incrementándose las líneas de expresión y todo esto, pero tener vitalidad desde el punto de vista de que mi sistema inmunocelular está respondiendo, de no tener aquellos episodios que tenía inflamatorios de tipo ganglionar, de no tener todos los episodios que he tenido a través de mi vida de problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque en este momento yo estoy cuidando mi salud a través de la prevención con estos productos que me ayudan a crear el balance, el equilibrio inmunocelular para que mi sistema inmune tenga una respuesta adecuada. Te lo voy a poner de forma muy sencilla. Muchísimos pacientes, muchísima gente que me llama. Yo a veces estoy hasta las 1, 2 de la mañana. Cualquier persona que pueda estar aquí viendo puede ver que yo respondo 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Porque tengo muchísima gente que me consulta sin ser médico, y a todos les digo, no soy médico, no, pero que usted sabe más. No, yo no sé más, yo sé lo que, yo hablo del producto y tal. Entonces, ¿qué personas, por ejemplo, con el caso de tiroides? Que yo la viví, y precisamente cuando hablamos de tiroides estamos hablando de un problema hormonal, y el problema hormonal tiene que ver con un problema celular. ¿Por qué? Porque las hormonas utilizan a las células para comunicarse. Si la comunicación no lleva la codificación de origen, vas a llevar un problema a otra parte del cuerpo, y ese mensaje hormonal no va a llegar. Entonces, muchísimas personas, por ejemplo, incluyéndome a mí, que utilizan la levotiroxina, yo utilizaba 250 microgramos de levotiroxina en este momento, y el médico no se lo puede creer aquí en el hospital, en el Cleveland Clinic, aquí en Weston. Esto no se pueden imaginar cómo es posible que ya yo esté en 75 microgramos. O sea, eso es imposible. ¿Cómo es posible que yo tenía algunos nódulos tiroideos, ya no los tengo? Y sencillamente tiene que ver con eso, con la prevención, con darle al organismo, a cada sistema del organismo, darle los nutrientes esenciales que necesitan para que las células estén sanas. Todo el tema es la célula. Nacemos a través de una célula y morimos cuando la célula muere. Esa es la muerte celular. Y como estamos renovando las células permanentemente, cada célula que tenemos se renueva por 2, pero se renuevan las mismas condiciones que quedamos. Por eso no rejuvenecemos casi, envejecemos. Porque si tienes 3 líneas de expresión y las células del epitelio de la dermis se mueren como es normal, en el caso de la piel, cada 28 días regeneramos, la nueva célula viene con la codificación de la que murió. Quiere decir que si en la que murió habían las 3 líneas de expresión, esas van a venir en la nueva. Si en la eterna juventud es ralentizar el envejecimiento, y eso se logra precisamente con nutrir la célula, con desintoxicar la célula, con darle el mantenimiento a la célula, y ese es mi objetivo. La prevención no es ya el hecho de fabricar el medicamento para la enfermedad crónica, para la enfermedad que está en curso. ¿Cómo no?
De hecho, muchas enfermedades en curso con estos productos se logran mejorar y podemos coadyuvar en los tratamientos médicos, como en el caso del cáncer. Coadyuvamos con el Glutacti-Green, se lo di a mi nuera, 9 tabletas al día, un cáncer cerebral, le dieron 6 meses de vida, 9 centímetros tenía, te puedo enviar todas las fotos y toda la historia clínica en ella. De hecho, es la imagen del Instituto Nacional del Cáncer, mi nuera, está Lisa Santa Marta, se llama. Bueno, ¿quién te dice que le daban 9 tabletas y el médico al principio decía que no, que estábamos locos, que no quería que le dieran nada? Y yo me reuní con mi hijo, con ella, con sus padres, y le dije, bueno, si nos han dado 6 meses de vida, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar mecanismos. Vamos a ensayar el Glutacti con ella, que no es ensayo, tiene estudios en cantidad todo. Pues mira, tiene 47 meses ya de sobrevivencia con él. Y todos los exámenes, está libre de cáncer. Entonces, bueno, ya saben que glutacti.com, allí tienen este conjunto de, ¿se puede decir medicamentos? O cómo? no, fíjate, se puede decir fitomedicinales. Estos son plantas que por sus características, y valga aquí decir algo, ¿ustedes saben de dónde sale la penicilina? De un hongo. De un hongo, se sale de aquí, de una planta, sale la penicilina. ¿De dónde salen los productos oncológicos? Salen de la corteza de ciertos árboles también. ¿Qué es lo que sucede? La naturaleza nos brinda todo el beneficio del conocimiento de estos elementos, pero son muy costosos la explotación, son muy costosos la siembra, es muy costoso el desarrollar el producto. Entonces se hace por vía de síntesis química, se determina la sustancia, la molécula, cuál es la composición química de la molécula y se lleva a la fabricación por síntesis química para poderlo fabricar en grandes cantidades y tener menor precio. Los productos naturales de buena calidad, de excelente calidad como el Glutacti, tienen un precio de costo que se compagina con el costo que tiene la materia prima. Mira, te puedo decir que hay materias primas como el tiocolchicócido, por ejemplo, que tiene un precio de $27,000 el kilo, un kilo, y son productos de origen natural. Sin embargo, un producto de síntesis química, como el acetaminofén, como el ibuprofeno, tiene un costo de $3.50 el kilo. Fíjate la diferencia, de $27,000 el kilo a $3.50 el kilo. Esos, los productos naturales de buena calidad, tienen su costo. Mira, ahí, fíjate todas las cosas que estás haciendo y quisiera porque yo estaba seguro que íbamos a hacer un programa extraordinario, porque lo que tú estás haciendo es la prevención, y la prevención es precisamente el camino que debe agarrar la medicina, Sí. porque todo el mundo quiere mantenerse en salud, no estar enfermo para entonces entrarle a la cosa, ¿no? Ahora, toda esa actividad que tienes, un ser humano tiene su vida personal, su vida profesional y su vida familiar y con los seres queridos. ¿Qué consejo le das a quienes nos están escuchando para mantener una vida equilibrada entre esas 3 áreas de tu vida? Fíjate que acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Tú no puedes, por razones del trabajo, abandonar la atención a ti, no puedes abandonar la atención a tus seres queridos, no puedes abandonar la atención a tus amigos, no puedes abandonar. Si quieres vivir más, duerme menos, aunque eso va contra las leyes de la salud, porque debemos de dormir entre 7 y 8 horas. Yo duermo entre 3 y 4 horas solamente y me son suficientes. Ya mi cuerpo se adaptó a eso, tengo un vigor extraordinario y lo demás, ya me adapté a eso. Hay días que puedo, a lo mejor me ayudo con Glutacti Max y Glutacti Gold. Uno contiene melatonina y el otro contiene 5 tipos de magnesio, los cuales los dos unidos son una maravilla para favorecer el relajamiento del nervio parasimpático, que es el que te va a ayudar a relajar para tener un sueño profundo, un sueño agradable, un sueño bueno. Pero para poder hoy en día compartir todas estas cosas, compartir el juego dominó que tanto nos gusta a nosotros, con amigos. Así es.
compartir con la familia, con los amigos, hay que dormir un poquito menos porque no hay de otra manera. Y la exigencia del trabajo, la exigencia de la actividad, la exigencia social, la exigencia de tener que viajar, sobre todo yo que viajo mucho a Europa, y en diferentes países, te quita una valiosa cantidad de tiempo que la pierdes en no poderla compartir. Entonces yo le doy un muy buen tiempo a mis hijos, tengo 5 hijos, un hermoso y delicadísimo tiempo a mis nietos, tengo 7 nietos, de los cuales 5 son hembras, ya te imaginarás cómo me tienen esas niñas. Entonces, esto les doy a todos. Y el consejo para todos es, si quieren producir más satisfacción personal, riqueza económica o niveles de ingreso económico, el contacto con los amigos, pues duerman un poquito menos y realicen eso. Porque al fin y al cabo, en cualquiera de los casos, siempre vamos a partir. Y hoy en día, preventivamente, podemos asegurarnos unos cuantos años de vida. Ya el cuerpo humano ya está determinado que puede alcanzar a los 122 años, teniendo una prevención de todo esto. Y todavía nos da tiempo a los que ya tenemos cierta edad. En mi caso, yo estoy cumpliendo ahora el 18 de junio, 70 años. Sin embargo, yo aspiro que voy a llegar a mis 100 y algo de años, si no hay alguna consideración que me pueda frenar esto porque sea accidental o algo por el estilo. Pero la realidad es que para esas personas, dedíquenle tiempo a todo el entorno, familia, amigos, trabajo, actividad, cuidado, todo eso. Yo sabía que íbamos a hacer un gran programa, Raimundo. Fíjate tú la combinación, reinventarte. Tú comenzaste el programa diciendo reinventarte es renovarte. Sí. Y hemos hablado a nuestra audiencia que en su conjunto desea todo el tiempo estarse renovando. Hemos hablado de cómo renovarte en tu vida personal, profesional, pero hemos ido más allá. Hoy has hablado sobre renovar tu célula. ¿Cómo quisieras despedirte de este extraordinario programa que hemos hecho? Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llave. Bueno, todo lo bueno, Raimundo. Excelente programa. Despedirme invitando a las personas a que este tipo de programas que pueden llevar un mensaje de salud, un mensaje de optimismo, un mensaje de emoción, aquellas personas que para reinventarse tienen el temor del miedo, si lo lograré, no lo lograré, si estoy en capacidad. No, que todas esas personas, no importa la edad que tengan, deben de tener unos conocimientos básicos, deben de tener unas experiencias básicas. Utilicen eso como la plataforma de autoevaluación para ver cómo pueden mejorar todas esas condiciones y pueden salir adelante. Realmente tú eres un hombre que te has reinventado también muy bien, estás muy exitoso aquí, te sigo por las redes, de verdad que tu programa es maravilloso, la presentación del libro fue espectacular. Y bueno, mira, yo me acuerdo de Enrique Fernando desde que tenía 28 años en Valencia. Tengo una muy buena amiga allá que me hablaba de maravilla de ti, te conocí, yo visitaba mucho Valencia porque uno de nuestros grandes clientes era Rey Simón, Grasas de Valencia, en Tapatapa, bueno, ya eso era Aragua, Maracay. Pero sí teníamos abajo en Morón la petroquímica que nos suplía grandes cantidades de materia prima química para diferentes procesos químicos a los centrales azucareros. También fuimos los principales suplidores de ácido clorhídrico para la destilación y el tratamiento de la caña de azúcar en todos los centrales azucareros de Venezuela. Podemos hacer un programa y te puedo hablar desde la producción de carbón, desde la recogida de huevos, desde las polleras que teníamos, desde el fabricar tiza, desde el fabricar achotes para liños. Mira, he pasado por tantas cosas a través de mi vida con mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, que podemos hacer un programa y estar aquí hablando en detalle de cada uno de los puntos por donde fui pasando hasta llegar a la actual, y por eso dedicado también a la investigación, dedicado al estudio, dedicado a todo lo demás, pues
he logrado avanzar en esta forma y de esta manera. ¿Cuál es la página que se debe meter, que la están preguntando? Glutactive.com, aquí está, Glutactive con G, glutactive.com. Bueno, y si me quieren seguir a mí, @Raimundo Santa Marta, es un circulito rojo, no tiene nada que ver con el sistema que es imperante en Venezuela, nada, sino siempre me gustó el color rojo y punto. Y mi laboratorio en Venezuela, SM Pharma, su color era rojo y no existía nada de lo que está lamentablemente en nuestro país. Así que, Fernando, cuando quieras nuevamente, Enrique, cuando quieras nuevamente hacemos otro programa y hablamos más de todo esto. No solamente eso, practica dominó, que pronto te invito. Oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy malo en el dominó? No, chiquita. Hoy me dijo un buen amigo que juega contigo, Juan. Sí, claro. Juan Reyetti. Juan Reyetti, sí, así es. Bueno, en cualquier momento les voy a dar clase, así que no se preocupen. Un gran abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Encantado. Gracias.